Sistema Radial Cubo. Encuéntranos de lunes a viernes. Listo, vamos al aire en 5, 4, 3, 2. Adelante, doctor. Gracias, Carlos. En estudio, buenas tardes, compañeras y compañeros. Es para nosotros un placer volverlos a tener en este escenario hoy con un tema de mucha importancia sobre la reparación colectiva y tenemos una invitada que es Viviana Colorado, muy allegada a la casa. Eh, Antes de presentar a Viviana, quiero presentar excusas. El compañero Nelson Alarcón no ha sido factible que se conecte a este escenario. Como les venía diciendo, Viviana es socióloga y magíster en ciencia política de la Universidad de Antioquia, con estudios de especialización en memorias colectivas, derechos humanos, resistencias de la red Claxo, defensora de derechos humanos, profesional e investigadora en temas de derechos humanos y memoria histórica, con un enfoque sindical de género. Ella participó como experta, acompañante e investigadora en el proceso de diálogo y escucha y entrega de informes al sindicalismo ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. Eh, Sean todos bienvenidos. Igualmente, Viviana, el escenario es tuyo. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias al equipo de Derechos Humanos y de Solidaridad de la Central Unitaria de Trabajadores por la invitación que nos hacen esta tarde para conversar en torno al tema de reparación colectiva. Un saludo muy especial a quienes estamos acá en la mesa y a todas las personas que nos acompañan y nos escuchan desde distintos lugares. Gracias, Viviana, en este escenario que es para nosotros tan importante y que desde el departamento jurídico hemos querido hacer ese enlace y hacer sinergia aquí en la central también a través de los demás departamentos, en especial derechos humanos, con esta temática. Que nos cuentes en qué vamos, cómo estamos, qué debemos hacer pues para construir y contribuir digamos, apoyar al Departamento de Derechos Humanos en esta búsqueda de la reparación colectiva al movimiento sindical, que es de gran importancia. Muchas gracias. Vale. Sí, creo que es un esfuerzo muy importante esta articulación que se está buscando al interior de la central entre el departamento jurídico y el departamento de derechos humanos para avanzar en esta tarea que tiene el movimiento sindical en este momento. Hoy voy a hablar de reparación colectiva. Se te escucha entrecortado. La coyuntura en materia de derechos humanos y sindicalismo, derecho, ¿sí? Como un derecho más que han sufrido de manera fuerte el rigor de la violencia, como lo ha sido el sujeto sindical en Colombia. Hemos aprendido a entender la historia del sindicalismo en Colombia en gran medida a partir de las prácticas de exclusión, de estigmatización y de violencia sistemática y selectiva que ha vivido el movimiento sindical, ¿sí? De acuerdo al seguimiento que ha realizado la Escuela Nacional Sindical, desde el año 1973 hasta la fecha, hemos documentado más de 15.000 violaciones a la vida, la libertad y la integridad
cometidas contra sindicalistas en distintas regiones del país. Más allá de la cifra, digamos, lo que esto nos muestra es una historia muy particular, una historia que no le ha tocado vivir a ningún otro movimiento sindical en el mundo. La violencia antisindical, tal y como la conocemos acá, que nos ha arrebatado a más de 3.000 de los integrantes del movimiento sindical, miles de amenazas, de desplazamientos forzados, de atentados contra la vida, de detenciones arbitrarias, de exilios incluso, se han presentado de manera sistemática a lo largo de 5 décadas en nuestro país, y esto desafortunadamente lleva a ubicar la historia de nuestro movimiento sindical como el movimiento sindical más perseguido y más victimizado y que más exterminio ha sufrido a nivel mundial, ¿cierto? Ese es el sustento, esa es la realidad que lleva al sindicalismo colombiano a exigir los derechos de las víctimas, tanto individuales como colectivas, ¿sí? Cuando hablamos de aquellos derechos relacionados a la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición. Entonces, ahí tenemos, digamos, un sustento fáctico, que es esa historia tan dura que le ha tocado atravesar al movimiento sindical colombiano y que desde hace muchas décadas también el sindicalismo se dio a la tarea de fortalecer sus agendas por los derechos humanos como una forma de afrontamiento, como una forma de resistir frente a ese exterminio y a esa violencia que se vivía. Desde hace muchas décadas el movimiento sindical colombiano y de manera particular la CUT empezó a promover un debate sobre la necesidad de que esa violencia fuera reconocida, de que se construyera memoria histórica en torno a lo vivido por el movimiento sindical, de que la reparación pudiera ser una realidad para las víctimas de la violencia antisindical. Y digamos que esos debates empiezan mucho antes de que se estableciera este derecho en algún marco normativo o en algún marco jurídico a nivel nacional. Sin embargo, por allá, digamos en el marco de la implementación de la Ley de Justicia y Paz, de la Ley 975, se dan como unos primeros pasos, unos casos entre algunos casos piloto de reparación colectiva, entra la Universidad de Córdoba y como parte de la Universidad de Córdoba entra Sintraunicol y otras organizaciones sindicales de docentes, ASPU por ejemplo, que tenían presencia, y otras asociaciones de jubilados que tenían presencia dentro de esa comunidad universitaria. Entonces, ahí por primera vez, digamos, un marco jurídico recoge de alguna manera las demandas que había venido impulsando el movimiento sindical y queda establecido allí. Posteriormente, la Ley 1448 de 2011 retoma como esos primeros pasos y de manera más contundente incorpora dentro de la ley y dentro del decreto reglamentario de la ley, que es el 4800, todo el tema de reparación colectiva. Directamente se incluye en esa ley en qué caso se va a reconocer que un sujeto va a ser reconocido como sujeto colectivo víctima, ¿cierto? Y dicen, en 3 ocasiones vamos a reconocer un sujeto colectivo víctima. Uno, cuando se hayan dado graves violaciones a derechos humanos de manera sistemática contra los integrantes de esa organización. 2, cuando hayan ocurrido vulneraciones o graves violaciones a derechos colectivos. Y 3, cuando los impactos de esas violaciones individuales y de esas violaciones a derechos colectivos termina impactando o termina teniendo un efecto, una consecuencia en todo el colectivo. Y para el caso del movimiento sindical colombiano, reunía las 3 condiciones. Entonces, esta ley, la ley 1448, abre una puerta muy importante que antes no estaba abierta, y es a partir de la promulgación de esa ley donde se abre la posibilidad
de que el movimiento sindical como colectivo empiece a transitar el camino de la reparación colectiva, ¿cierto? Estamos hablando por allá más o menos del año 2012. Empieza a transitar el camino de la reparación colectiva, sin embargo, no ha sido un camino fácil, ha sido un camino con muchos obstáculos, ha sido un camino de más de 10 años ya, que si vamos a hacer un balance hoy, nos muestra resultados muy parciales, resultados muy limitados en comparación con lo que inicialmente se pensó o con la expectativa inicial que se tenía frente al tema de la reparación colectiva. Entonces, se inicia con la fase de alistamiento, es la primera fase de un proceso de reparación colectiva, que es donde se supone que hay unos primeros diálogos de acercamiento, de acuerdos políticos entre el gobierno y el sujeto de reparación, de conocer cuáles han sido esas dinámicas de violencia contra el sindicalismo, de a partir de ese conocimiento del sujeto víctima y de sus dinámicas, establecer unas posibles rutas a seguir, una posible metodología a seguir para sacar adelante el proceso de reparación colectiva, ¿sí? Sin embargo, de manera desafortunada, tenemos que decirlo, el proceso de reparación colectiva del movimiento sindical en Colombia se ha quedado una década en la fase de alistamiento. Es decir, si miramos hacia atrás, los gobiernos de turno que pasaron, que antecedieron este gobierno, claramente tuvieron una ausencia de voluntad política para darle impulso a este proceso, ¿cierto? Y decimos que fue fundamentalmente una falta de voluntad política porque el proceso inicia, la fase de alistamiento inicia en el 2012, en el 2016 se firma el decreto 624, que es el decreto que establece la creación de una mesa permanente de concertación para la reparación colectiva al movimiento sindical, pese a que esa mesa, digamos, se crea en el papel en el 2016, tienen que pasar 3 años para que realmente la mesa se cree en lo real, en lo concreto. Entonces, estas simplemente son muestras de que es un proceso que venía caminando de manera muy lenta, ¿cierto? Muy lenta, con muchos obstáculos. Finalmente, digamos, en esa lectura que hago así como de manera tan rápida, en un largo periodo de tiempo, llega el nuevo gobierno, un gobierno del cambio, un gobierno que le apuesta al respeto de los derechos humanos, que le apuesta a las garantías dentro del marco de la democracia. Y una de las primeras preocupaciones que tiene este nuevo gobierno, principalmente desde el Ministerio del Trabajo y desde la Unidad de Víctimas, es cómo darle impulso a este proceso que han ido caminando, por decirlo de alguna manera, paso de tortuga, ¿cierto? Llega el gobierno y en octubre del año pasado decide hacer un relanzamiento público de la mesa permanente de concertación. Digamos, ese fue un primer acto político del nuevo gobierno que nos dijo: tenemos la voluntad política de avanzar en este camino, ¿cierto? Nos dimos cuenta entonces que no era algo difícil lo que estaba pendiente por ganas, el interés, la voluntad de hacer. Posteriormente, en diciembre, el movimiento sindical hace su declaración como sujeto de reparación colectiva, y en marzo del 2023 la Unidad de Víctimas emite una resolución donde efectivamente reconoce al movimiento sindical como un colectivo víctima en el marco del conflicto armado interno. Ese reconocimiento es supremamente importante porque se constituye en un hecho político que abre las puertas, abre muchas ventanas de oportunidad para que el proceso pueda caminar, ¿cierto? Y además de esa resolución,
que es un acto normativo de tipo administrativo que emite la unidad, la unidad para las víctimas. El 14 de septiembre, perdón, de este año, en un hecho sin precedentes, eso nunca había ocurrido en nuestro país, el gobierno de Gustavo Petro convoca a un evento público de reconocimiento al sindicalismo como sujeto de reparación colectiva. Ese día, toda la intervención que el presidente hizo en el marco de ese evento que se realizó en Bogotá, posteriormente fue transmitida por los canales nacionales en horas de la noche como alocución presidencial del presidente de la República. Eso era algo que nunca antes había ocurrido en el país porque el reconocimiento de la violencia antisindical y principalmente el reconocimiento de la responsabilidad que el Estado tiene frente a la violencia antisindical, tanto por acción como por omisión, nunca antes había sido reconocido en estas dimensiones, ¿cierto? Entonces, ese es el momento en el que nos encontramos hoy. Ya damos un paso hacia la siguiente fase del proceso, que es el diagnóstico del daño. El Comité de Impulso Local tiene la tarea de que permita esa caracterización del daño, se haga de manera colectiva, se haga de manera participativa. Es muy importante los esfuerzos que se hacen desde el nivel central, en los diálogos con la unidad de víctimas, en el marco del CONARE, en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, pero también debemos entender que esos esfuerzos no tienen, es decir, que esos esfuerzos logran un mayor sentido más bien o logran un mayor significado si logran articular lo nacional y lo central con lo territorial. Porque si nosotros vamos a hacer un mapeo de la violencia antisindical, de las víctimas de la violencia antisindical, muchas de esas víctimas no se encuentran en Bogotá. Muchas de esas víctimas están en distintos territorios, pertenecen a distintas organizaciones sindicales, están en lo urbano, pero también están en lo rural, son hombres, pero también son mujeres, son directivos sindicales, pero también son trabajadoras de base. Es decir, hay una pluralidad allí y una diversidad de las víctimas de la violencia antisindical y por lo tanto es necesario que este proceso incluya y articule todas esas voces, ¿cierto? Todas esas voces. ¿Por qué es importante además esto? Porque resulta, que ustedes lo saben mucho mejor que yo, todo derecho lo ganamos luchando, ¿sí? Lo ganamos con movilización, lo ganamos en las calles, lo ganamos impulsando acciones colectivas. Y la reparación colectiva como derecho no es ajena a eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que la reparación para el movimiento sindical colombiano también va a ser un nuevo escenario de movilización social y de movilización colectiva al interior del sindicalismo, ¿cierto? En la medida que, por ejemplo, la Central Unitaria, por mencionar una de las organizaciones que hacen parte del CONARE, logre motivar a sus sindicatos filiales en las regiones, logre hacerles sentir que esto tiene que ver con ellos, que este proceso los interpela, que sientan este proceso como algo propio, como algo suyo, vamos a lograr un colectivo mucho más fortalecido para exigir y para trabajar por la reparación colectiva al movimiento sindical, ¿cierto? Entonces, hoy tenemos, como nunca antes, una ventana de oportunidad muy importante para avanzar en este tema, pero como toda ventana de oportunidad, depende en mucha medida del movimiento sindical
y de las organizaciones que podamos acompañar desde lo técnico y desde lo metodológico este trabajo, hasta dónde llegar en esta ventana de oportunidad, ¿cierto? Porque también es absolutamente necesario que las distintas organizaciones sindicales en los territorios conozcan de este proceso, sepan qué estamos hablando cuando hacemos referencia a la reparación colectiva, ¿cierto? Sepan que se trata de un derecho que tienen las víctimas, de un derecho que tiene el movimiento sindical, de una apuesta de fortalecimiento político para el movimiento sindical colombiano. Ahí está el énfasis de la propuesta de reparación colectiva que ha sido construida por las centrales y por FECODE. El sindicalismo está pidiendo que a través de la reparación pueda fortalecerse el colectivo, puedan tener un mayor número de afiliados y de afiliadas, puedan desaparecer esos riesgos inherentes que existen en nuestro país para ejercer la actividad sindical, que se pueda superar la impunidad que existe frente a los crímenes cometidos contra sindicalistas, que se pueda avanzar en materia de memoria, incluso la reparación colectiva pensada como una forma de impulsar transformaciones sociales y reformas sociales que este país requiere para avanzar en materia de justicia social y para avanzar en materia de democracia y de construcción de paz, ¿cierto? Entonces, es una apuesta que sí, desde luego se está pensando en lo sindical, se está pensando en lo laboral, pero también se está pensando en materia social y en materia democrática de manera amplia. Y esto es así también porque hay un sustento que nos lleva a reflexionarlo de esa forma, y son las dimensiones del daño que ha ocasionado la violencia antisindical en Colombia. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿y qué es lo que se va a reparar? ¿A qué va a apuntar la reparación colectiva? Básicamente estamos haciendo referencia a 4 cosas. 1, al campo de los derechos humanos, que se ha visto gravemente afectado en el marco de la violencia antisindical. 2, al ámbito de los derechos laborales, que también se vieron restringidos y limitados en contextos donde la violencia antisindical se vivió de una manera más fuerte, más aguda. 3, en el campo de la libertad sindical, porque lo dice la OIT, no es posible ejercer sindicalismo de manera libre en unos contextos que todo el tiempo están permeados por la violencia. Y 4, en el campo de las garantías democráticas, porque cuando perdemos un liderazgo sindical, cuando perdemos una vida, directamente está perdiendo la democracia en Colombia. No solo estamos perdiendo a personas que algunas nos las ha arrebatado la violencia, otras han tenido que salir forzadamente del país o de sus territorios. No solo es esa pérdida, que ya solo esa pérdida es supremamente grave, sino que también estamos hablando de los proyectos colectivos, de los sueños de libertad, de las aspiraciones de transformación social que esas personas tenían, y que al ellos desaparecer del escenario sindical, del ámbito sindical, también sus aspiraciones y sus sueños desaparecen, ¿sí? Y que muchas veces es difícil que otros y otras retomen esas banderas porque queda un ambiente de temor, de incertidumbre y demás. Entonces, en esos 4 campos es que busca enfocarse el proceso de la reparación colectiva para tratar de resarcir, ¿cierto? Para tratar de resarcir de alguna manera esos daños tan fuertes que existen, tanto daños individuales como daños colectivos. Perdimos miles de vidas, miles de familias vieron afectados sus proyectos de vida, sus, sus aspiraciones también. Desaparecieron organizaciones sindicales, otras no desaparecieron, pero sí se debilitaron en el marco de esa violencia antisindical. Desaparecieron convenciones colectivas de trabajo,
muchos trabajadores y trabajadoras vieron disminuidos y vulnerados sus derechos, sus garantías para ejercer el sindicalismo. Cientos de sindicalistas tuvieron que salir forzadamente hacia el exterior para proteger sus vidas. Y todo eso en su conjunto hace que hoy nosotros nos preguntemos cómo hubiese sido el sindicalismo colombiano, cómo sería hoy nuestro movimiento sindical si no hubiéramos tenido que vivir la violencia que vivimos. Con toda seguridad tendríamos un colectivo más fuerte, quizá con muchos más afiliados y más afiliadas. Tendríamos una realidad muy distinta porque claramente la violencia antisindical articulada a la implementación de un modelo económico que va en detrimento o que es restrictivo frente a los derechos de la población trabajadora, ha sido algo así como una relación muy articulada que han terminado por debilitar o por restar las posibilidades a un movimiento sindical más fuerte en nuestro país. Entonces, son esas las realidades a las que apunta un proceso como el proceso de reparación colectiva, que busca ser un proceso transformador, que busca cambiar las situaciones que vivimos hoy, ¿cierto? Desde luego por situaciones que representen más garantías para la población trabajadora en nuestro país y que frente a eso encontramos varios retos. Uno, por parte del gobierno. Tenemos claro que el Estado es el principal garante de los derechos humanos, por lo tanto, en su cabeza siempre estará, en primer lugar, esta responsabilidad de no solo demostrar voluntad política, como lo ha hecho hasta ahora y que es supremamente importante, porque antes no se había hecho, pero ahora el reto es pasar de esa expresión o de esa manifestación de voluntad política hacia hechos concretos y reales, ¿cierto? Porque tampoco el gobierno tiene tiempo infinito para hacer este proceso. O sea, estamos hablando más o menos de 3 años, ¿cierto? Que ya le queda a este gobierno para poder impulsar un proceso que ha venido patinando durante más de una década. Entonces, eso en primer lugar, los retos desde la institucionalidad y desde la articulación que logre la institucionalidad entre distintas entidades para poder garantizar que el proceso de reparación colectiva al movimiento sindical llegue a buen término, ¿cierto? Se requiere una articulación profunda entre el Ministerio del Trabajo, la Unidad para la Atención de Víctimas, entidades del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, perdón, que puedan ayudar a jalonar este proceso, ¿cierto? Pero también tenemos retos que tienen que ver con el movimiento sindical y que hacen referencia a eso que mencionaba hace unos minutos de la necesidad de que se pueda construir una metodología, una ruta que sea incluyente, que sea participativa, que tenga un enfoque desde lo colectivo, ¿cierto? Porque si queremos que muchas personas defiendan este proceso, que muchas personas se movilicen en torno a la reparación colectiva del movimiento sindical, esas personas tienen que sentir eso como algo propio. Si ellas no la sienten como algo propio, difícilmente esto va a llegar a buen término. Entonces, allí tenemos también unos retos muy importantes, hacer pedagogía, impulsar acciones de movilización, articular al movimiento sindical, a las víctimas, a las familias de las víctimas, desde las regiones, desde los territorios, es supremamente importante. Y otro asunto es que a esos marcos jurídicos que les venía mencionando, que tienen algunos antecedentes frente al tema de reparación colectiva, como lo son la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Víctimas, el Decreto Reglamentario 4800, la mesa creada a través del Decreto 624, se suma un asunto que hoy es absolutamente importante,
y sin lo cual no podríamos pensar la reparación colectiva del movimiento sindical, y tiene que ver con las recomendaciones que deja la Comisión de la Verdad, ¿cierto? Y con los hallazgos que la Comisión de la Verdad también nos aporta en materia del esclarecimiento a la violencia antisindical en el país. Entonces, esa conexión o esa articulación entre memoria, verdad y reparación muy seguramente va a aportar grandes insumos, grandes elementos a todo lo que implica este proceso de aquí adelante. Sin, además, teniendo en cuenta que todo el trabajo que hizo la Central Unitaria de Trabajadores para aportar insumos, para aportar su voz, sus voces ante el sistema integral de paz, principalmente ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, son ya avances, son insumos muy importantes que se tienen para ponerlos en función de este proceso de reparación colectiva al movimiento sindical. Yo creo que dejaría mi reflexión por ahí, no sé si tengan de pronto otras intervenciones o reflexiones, preguntas, inquietudes del público. Viviana, muchísimas gracias. Compañeros que están en este momento en este escenario, ¿tienen alguna pregunta o Sí, sí, buenas tardes. buenas Aló, tardes? buenas Buenas tardes, tardes. Buenas ¿cómo tardes. está? ¿Qué más, compañeras? Bueno, primero que todo, excelente, excelente, pues que se esté haciendo esta charla, porque la verdad tenemos un sinnúmero de inquietudes y pues vamos a necesitar como mucho del acompañamiento, doctora Viviana, en referencia a cómo se va a desarrollar pues todo este proceso en referencia a la reparación colectiva. Yo tengo un sinnúmero de inquietudes en el sentido, a ver, yo de pronto represento en este caso a mi padre, quien fuese eh, un fundador de muchísimos de los sindicatos en el país, líder sindical y político y fundador de la CUT. Por muchísimo, bueno, no quiero ahondar mucho en el tema, pero obviamente vivimos todos toda la parte de la violencia y aún en este instante, por lo menos en mi caso, pues me está tocando en este momento también empezar a sufrir un poco de ciertas inquietudes que ya, bueno, me ha tocado poner en conocimientos. ¿Cómo vamos a hacer o de qué forma, por ejemplo, en el caso mío que me interesa muchísimo en representación, pues como de mi padre, cómo se va a manejar, digamos, como toda esta parte de recoger toda la parte de argumentación, todo lo que se requiera para todo este ejercicio que se viene como tan grande? En el caso nuestro, en el caso mío, de pronto no como directamente desde una central u organización, sino como desde la parte de víctimas. ¿Cómo se va a manejar? Es que hay un sinnúmero de inquietudes que no sabría, pero yo creo que usted me entiende, doctora Viviana, y si es tan amable, me indica más o menos por dónde hay que iniciar todo este proceso. Gracias. Bueno, gracias a ti, Arnold, por tu pregunta. Yo creo que hay dos asuntos. Uno tiene que ver con que el CONARE, que es el Comité de Impulso de Reparación Colectiva, como te mencionaba, está integrado por la CUT, la CGT, la CTC y FECODE, son, digamos, el espacio, ¿sí? El espacio llamado a proponer una ruta para llevar adelante este proceso. Una ruta que desde luego tendrá que ser negociada y acordada con el gobierno, porque pues la reparación tiene unos términos, ¿cierto? No es que vayamos a hacer una ruta por fuera de la ley 1448, que es la que establece la reparación a las víctimas tanto individuales como colectivas en nuestro país, pero sí
con cada sujeto colectivo se hace una suerte de consulta, una suerte de proceso de intercambios, de diálogos, para definir a través de qué camino es que vamos a avanzar. En este momento se está desarrollando eso, ¿cierto? Por eso todavía no hay una respuesta clara y precisa frente a cómo se va a realizar el proceso, porque estamos en la fase de definir cómo va a ser esa ruta, ¿cierto? Y lo segundo es que lo que sí está supremamente claro, y lo tiene claro el CONADI lo ha manifestado, es que dentro de esa ruta tienen que tener un lugar central las víctimas y los familiares de las víctimas, ¿cierto? Que ahí es donde entra como el segundo asunto. Es decir, se tendrán que ingeniar algunas estrategias, algunos mecanismos y metodologías para lograr que efectivamente las víctimas puedan hacer parte y puedan participar de este proceso de reparación colectiva. Una de las cosas que se ha mencionado históricamente es que si bien las centrales y FECODE están exigiendo una reparación fundamentalmente política, es decir, fortalecimiento a las organizaciones sindicales, también es cierto que dentro de esa apuesta de reparación se ha propuesto que uno de los capítulos tenga que ver con la reparación a los familiares y a las víctimas. Es decir, en este proceso no veremos un sindicato recibiendo reparación administrativa por la reparación colectiva, es decir, dinero a una organización sindical, porque para las organizaciones sindicales lo que se están pidiendo son estrategias de fortalecimiento y de crecimiento, ¿cierto? Pero sí se reivindica y se reconoce que muchas de las familias de sindicalistas que han sido víctimas de la violencia, que fueron asesinados o fueron víctimas de otros tipos de violencia, en este momento son familias que muchas de ellas viven en situaciones muy difíciles, que realmente arrebatarles a un ser querido en sus familias, a muchas de esas familias les representó muchas pérdidas y le representó también la limitación de posibilidades de pronto para que sus hijos y para que sus hijas pudieran acceder a la educación, pudieran ser profesionales, pudieran tener unos buenos empleos. Entonces, familias que también empezaron a sufrir muchísimo en materia de salud física y mental después de que estos hechos ocurrieron. Entonces, la reparación sí apoyará a las víctimas individuales y a las familias para que ellas puedan reclamar la reparación que merecen, ¿cierto? Y cuando hablamos de reparación, estamos pensando en algo integral, estamos pensando en reparación para las familias, tanto en términos económicos, pero no solo eso. Reparar las familias también es que haya verdad, es que haya justicia, es que puedan tener un acompañamiento psicosocial si antes no lo han tenido, por ejemplo. Todo ese tipo de medidas que pueden constituirse en medidas reparadoras. No sé si con eso, Arnold, respondo un poco a tu pregunta. Bueno, doctora Viviana, digamos que sí, en una gran parte. Digamos que esta es una generalidad, digamos que estamos hablando de algo macro, más o menos cómo se va a desarrollar. Ahora lo que veo es que toca ir un poco ya como minimizando y ya ir como colocando sobre el papel como el organigrama o como la estructura o cómo se va a ir desarrollando. Yo, pues, bueno, por la falta de tiempo, lo poco que he podido, pues, hablar con algunos conocidos o compañeros de la central unitaria, pues he sentido que todavía hay como una desubicación en referencia al tema. O sea, todavía hay un ambiente como muy generalizado, pero todavía no se ha llegado como a bajar y poner como en el piso, bueno,
empezamos por acá. Pues, pero bueno, ya más o menos me das una idea muy general, pues que es lo que de pronto sentí y salí de pronto muy contento en el evento con el presidente y más cuando da la orden también para que desde el Ministerio de Trabajo se empiece a actuar lo más pronto posible en referencia a todos estos temas y desde la organización sindical y bueno, en referencia a reparación. Pero bueno, lo que veo es que toca entrar a hacer más como el contacto con la parte de los compañeros de FECODE, de la CUT, a ver cómo van a ir minimizando y cómo se va a empezar a hacer todo este trabajo. De todos modos, doctora Viviana, pues agradezco mucho que me hayas más o menos dado unas mayores luces frente al tema y bueno, mil gracias. No, antes muchas gracias a ti porque son preguntas que nos ayudan más que encontrar respuestas precisas a reflexionar sobre temas que son absolutamente importantes. Y creo que imagínate esto así, algo así, por ponerte un comparativo, un paralelo. El proceso de reparación colectiva va a ser un proceso de negociación a alto nivel, ¿cierto? Yo me imagino que en tu experiencia como sindicalista, algún día te has enfrentado a un proceso de negociación, ¿cierto? Imagínate que esto de la reparación colectiva es un proceso de negociación a alto nivel. Hay que llegar a acuerdos que implican muchas voces, que implican muchas voluntades, que implican muchos sujetos, porque no es solo la CUL desde luego es un sujeto central en este proceso, pero son muchos otros sujetos. Entonces son procesos que son complejos, que es difícil porque definir la ruta no depende de una sola persona. Definir la ruta no depende solo del movimiento sindical. El movimiento sindical podrá poner sus cartas sobre la mesa, pero del otro lado también están las entidades del gobierno que también en el marco de la ley y de lo que implica la ley, cartas también sobre la mesa. Entonces, es un asunto que es necesario comprenderlo así, casi que desde su complejidad y entender que los tiempos para esto y para definir esas rutas muchas veces de pronto serán tiempos un poco más extensos de lo que nosotros estamos esperando. Y lo segundo, en lo que tú enfatizas y que me parece muy importante también, tiene que ver con la necesidad. Hay una necesidad de generar unas pedagogías y de generar unas campañas comunicativas que le vayan contando todo el tiempo al movimiento sindical qué es lo que está pasando. Porque gran parte, digamos, de las inquietudes, del desconocimiento que se tiene en las regiones y en los territorios, también es porque no han existido como unos canales a través de los cuales esas decisiones y esos avances que van ocurriendo desde el nivel central se vayan conociendo como que en tiempo real en los territorios y así ustedes se puedan ir preparando, bien sea o como líderes y lideresas sindicales, como defensores y defensoras de derechos humanos o como víctimas directas de la violencia antisindical, se vayan preparando a la luz de esa coyuntura y de ese contexto político que estamos atravesando. Entonces, no, antes a ti muchas gracias por poner el tema porque nos permite también como reflexionar en torno a estas inquietudes. No sé si de pronto alguien más o Miriam quisieran plantear. Viviana, una recomendación, digamos, para apoyar al Departamento de Derechos Humanos, que es el que va a llevar como la batuta en este tema de la recolección de la información. ¿Qué recomendación darías para las organizaciones sindicales? ¿Cómo pueden contribuir? ¿Cuál Mira, sería ese tema? Porque pues mucha gente se queda con la inquietud de que, oye, pero si aportamos en tal época tal información, ¿dónde está la información o qué es lo que ha pasado con esa información? Si ha servido o no ha servido. uh-huh. Sí, eso es muy importante, Miriam, y gracias por esa pregunta,
porque así no conozcamos en este momento la ruta, es supremamente importante que la central, como tú lo mencionas, en cabeza del Departamento de Derechos Humanos, pueda ir revisando sus archivos de derechos humanos. Es decir, necesitamos saber con qué información contamos y qué información nos hace falta. Y también eso por un lado, hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer un inventario y hay que hacer un inventario de qué información tenemos y qué información nos falta, ¿sí? Si bien esto está, digamos, liderado por el Departamento de Derechos Humanos a nivel nacional, yo siempre les insisto mucho en eso, y es un encargado o una encargada de derechos humanos a nivel nacional, es imposible que solo sin un equipo de trabajo, sin trabajo, porque estamos hablando de una tarea de unas dimensiones enormes, que es diagnosticar el daño que la violencia antisindical ha ocasionado a nivel nacional, pero a nivel territorial, a nivel sectorial, a nivel de las organizaciones. Por eso ahora les decía, si esto no es un proceso movilizador, si esto no es un proceso que convoque, acá tiene una tarea por hacer, usted acá tiene un granito de arena por aportar, este proceso se nos va a quedar en expectativa. Este proceso no va a llegar a la realidad, porque cada organización en cada territorio tiene la tarea de documentar lo que a ellos les pasó, ¿cierto? Bien sea escribir orales. Esa es la ruta o esas son las herramientas metodológicas que están por definirse, de que si no documenta en su sindicato, en su territorio, difícilmente la Central Unitaria de Trabajadores desde el nivel central, en este caso desde el Departamento de Derechos Humanos y algunas tareas que también puede apoyar el Departamento Jurídico, difícilmente ellos se van a enterar que esto ha sido así, ¿cierto? Eso por un lado. También vale la pena recordar que en muchos procesos a la Central Unitaria de Trabajadores la han apoyado organizaciones acompañantes. Hablo en este caso por la Escuela Nacional Sindical, que es la organización que represento, ¿cierto? Pero sé que además de la escuela, muchas otras organizaciones sociales han apoyado los procesos de derechos humanos con la Central Unitaria de Trabajadores. Es muy importante que todo ese trabajo que se ha hecho también desde las organizaciones acompañantes se ponga a disposición de este proceso. ¿Y quiénes tienen el liderazgo para solicitar esa información, para pedir ese apoyo, para pedir ese acompañamiento? Ustedes como organización sindical, es decir, la central unitaria tiene que hacer un mapeo de actores, identificar quiénes son claves para que les aporten información que sea útil a este proceso de reparación colectiva. Y sobre todo, Miriam, es como un llamado y me parece tan importante lo que mencionas, porque es como un llamado a que esta también pueda ser la oportunidad de que en el marco del proceso de reparación colectiva del movimiento sindical se pueda establecer una estrategia para consolidar el archivo de derechos humanos de la central, ¿cierto? Para que ese archivo que se consolide nos sirva para este proceso, pero pueda servir más adelante para otros procesos, por ejemplo, de memoria histórica, que se quieran impulsar de manera autónoma por parte de la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, cuando llegamos al debate o a la discusión en torno a estos procesos, los archivos de derechos humanos adquieren un lugar central, porque son, si se quiere, uno de los principales insumos o una de las principales herramientas
que vamos a necesitar para sacar adelante este proceso y para lograr documentar de la manera más amplia posible, más precisa posible, todo lo que ha implicado y los daños y las consecuencias que se han derivado de las dinámicas de violencia antisindical en nuestro país. ¿Yo pudiese aportar, comentar algo? Aló, escúcheme, doña Miriam, doctora Viviana, es que usted acaba de decir algo súper importante y digamos bueno, se me viene a la mente. Mira, porque es que, mira. Aló. Aló. No sé si me escuchan. Sí, bueno, sí, bueno. señor. Bueno, es que doctora Viviana acaba de decir algo demasiado importante y ya tal vez a muchos de quienes están aquí presentes les haya sucedido. Pues desafortunadamente por toda esta situación que vivimos, sobre todo en una etapa bastante fuerte en el país años atrás, pues hay un sinnúmero de archivos, de documentación, de material, tanto de grabaciones, videos que desafortunadamente se perdieron, fueron hurtados, muchas cosas quemadas. Recuperar eso pues con el B2 del ejército nos queda un poquito complicado. Y pues la información es lo que tenemos en este momento, en lo poco que pudimos mantener. Digamos que todo esto va a servir como unos pequeños soportes desde la parte documental, pero pues más esta es nuestra parte vivencial. Tú decías algo muy importante y bueno, pues agradecer a la CUT quien está haciendo esta reunión, pero si pudiésemos, digamos, yo tengo un interés muy grande por empezar con todo esto, a ir ya haciendo como el trabajo inicial. Yo pudiese acercarme a cualquiera de los otros de las organizaciones del CORE, que sería como lo ideal inicialmente con la parte sindical o desde la parte de entidad pública. ¿Por dónde creerías tú que pudiésemos ir ya, digamos, como recogiendo toda la información, donde hubiese como esa seguridad en referencia pues a todo lo que se va a recoger, que pues de todos modos la información, que pues no deja de seguir siendo un poco complejo y delicado para poder llevar esto a futuro pues a tratar de lograr algo? Doctora Viviana. Yo creo que ahí, Arnold, la ruta es principalmente con el Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores, ¿cierto? Es con ellos e ir estableciendo también como esa ruta que se requiere para ir recopilando la información que se requiere. Entonces, eventualmente tú podrías contactarte, me imagino que acá en este espacio te podrían facilitar el espacio para contactarte con el equipo de derechos humanos que, digamos, está integrado desde el Departamento de Derechos Humanos, pero que también tiene un apoyo muy importante desde el Departamento Jurídico, y mirar a través de esa ruta cómo podrían apoyarte eso. Lo que yo te quiero decir, Arnold, es que en este momento no hay una respuesta clara y específica para tu inquietud. Entonces, así tú se las plantees, ellos no van a tener esa respuesta en este momento porque eso justo ahora hace parte de una negociación, de un acuerdo, de una conversación que se va a tomar un tiempo en tener definiciones concretas. Entonces, tú puedes ir a un lugar o al otro, pero en este momento en ningún lugar vas a encontrar una respuesta precisa frente a esto. Lo que hemos dicho ahora son algunas acciones o algunas medidas preliminares que las organizaciones pueden ir implementando para prepararse para ese proceso. Es decir, en tu caso, ¿qué te recomiendo yo?
empieza a documentar todo lo ocurrido con tu papá, empieza a dejarlo por escrito, empieza a elaborar un documento, de tal manera que cuando la central emita, qué sé yo, una circular solicitando a las organizaciones desde los territorios que envíen información, tú ya tengas tu información lista o tú ya tengas unos primeros insumos trabajados, pienso yo, que podría ser como por ese lado, pero las mayores certezas te las darán indudablemente al interior de la central, porque yo acá, digamos, lo que puedo tener es una lectura desde afuera y puede ser que desde adentro de la central estén pensando en otros asuntos adicionales. Ok, gracias, Doc, muy amable. Con gusto. Bueno, doctora Viviana, muchísimas gracias por la ilustración, las recomendaciones. Sabemos que es una tarea bastante titánica, pero que tenemos que lograrla, llevar a cabo para, pues, conseguir el objetivo que se tiene. Agradecer a cada uno de nuestros compañeros que siempre han estado en esta hora por acompañarnos, por esa fidelidad a nuestros compañeros que están en el sistema radial, a los organizadores que están también allá detrás de bambalinas. Muchísimas gracias, doctora Viviana. Volveremos a tenerla en otro espacio más adelante, pues para que nos comentes o nos ilustres otros aspectos de importancia sobre la marcha que se vaya ya a empezar con esta tarea que se tiene a través del Departamento de Derechos Humanos y que se hará sinergia y apoyo pues desde este departamento y miraremos cómo podemos avanzar en eso. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a ti y a todo el equipo, Miriam. Un abrazo y feliz tarde.